Bien, vamos con un ejercicio de derivadas en el que nos van a pedir que derivemos 4 funciones distintas. Vamos a empezar con la primera. Dice que y es igual a logaritmo neperiano al cuadrado de x menos 2, x cuadrado menos 2 partido de x cuadrado más 2. Bien, lo que vamos a hacer es una cosa. En otro examen de derivadas también hicimos una derivada muy parecida de un logaritmo neperiano de una fracción, pero no aplicamos las propiedades del logaritmo. Pero esta vez vamos a usar las propiedades de los logaritmos. A ver, sabemos que si tenemos el logaritmo en una cierta base de una potencia, el exponente lo vamos a poder poner delante de multiplicando. En este caso, esta exponente, este 2, no está afectando al argumento del logaritmo, entonces esta propiedad no la vamos a poder aplicar, la de que podemos pasar el exponente aquí delante multiplicando. Que muchas veces sí que hacéis eso, veis el 2 este aquí y lo ponéis aquí delante multiplicando. En este caso no se puede aplicar porque el 2 debería estar aquí para poder aplicar esa propiedad. ¿Vale? Bien, entonces vamos a derivar directamente y lo primero que vamos a derivar siempre en estos casos, cuando la función de la base está elevada a un exponente, siempre es la potencia. ¿Vale? Entonces bajamos el exponente. Bueno, vamos a recordar primero cuál es la regla para derivar una potencia. Si tengo una función que está elevada a un exponente, su derivada es, bajamos el exponente, colocamos la función de la base, restándole 1 al exponente y lo multiplicamos por la derivada de la base. Esa es la derivada de una potencia. Entonces bajamos el exponente, colocamos la función tal y como estaba, pero elevado a 1 menos, como antes era 2, si le quito 1 ahora me queda 1, y ahora lo multiplicaremos por la derivada de lo que es el logaritmo neperiano. La derivada del logaritmo neperiano es 1 dividido entre la propia función. Vamos a poner aquí también la regla. Si tenemos el logaritmo neperiano de una función, su derivada es 1 entre la función multiplicado por la derivada de la función. Entonces aquí lo que hemos puesto es 1 entre la propia función por la derivada de la función, que si os dais cuenta es una fracción. Entonces, la derivada de una fracción, si tenemos un cociente de funciones, su derivada es derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, entre el de abajo sin derivar elevado al cuadrado. Aquí tenemos algunas reglas de derivación, las que estamos usando en este caso. Entonces, para hacer la derivada de la fracción esta, hacemos derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, que es 2x, partido del de abajo al cuadrado. Bien, entonces ahora toda esta función habría que intentar simplificarla un poquito. Fijaos que este x cuadrado más 2 que está aquí abajo estaría dividiendo a este x cuadrado más 2 que está aquí. Entonces uno de estos lo vamos a poder quitar con uno de estos. Y ahora tendríamos que operar el numerador de aquí. Entonces vamos a ir escribiendo lo demás. 2 por el logaritmo neperiano de x cuadrado menos 2 partido de x cuadrado más 2. Aquí tenemos 1 partido de x cuadrado menos 2 porque el x cuadrado más 2 se ha ido. Y vamos a operar aquí. Sería 2x por x cuadrado, que son 2x cubo. 2x por 2, que son 4x. Y ahora tenemos 2x por x cuadrado, pero con un menos delante, que sería menos 2x cubo. 2x por menos 2, que son menos 4x, con el menos de delante sería más 4x. Y aquí lo vamos a dejar como x cuadrado más 2. ¿Veis que estos dos también se pueden simplificar? 2x cubo menos 2x cubo se van. Perdón. Y entonces tenemos el 4x más 4x, que nos van a quedar 8x. Y lo demás lo vamos a ir dejando igual, porque ya no se puede operar nada más. 1 partido de x cuadrado menos 2, y aquí vamos a colocar el 8x partido de x cuadrado más 2. ¿Vale? Bueno, alguna cosa más podríamos hacer, como que aquí tenemos una suma por una diferencia, es diferencia de cuadrados. Este 2 lo podríamos juntar con ese 8. Vamos a hacerlo. 2 por 8 serían 16. Entonces son 16
x, ¿no? 2 por 8x son 16x. Todo esto estará dividido entre esta identidad notable, que es la suma por la diferencia, es la diferencia de los cuadrados, x a la cuarta menos 4, y aquí podríamos poner el logaritmo neperiano de x cuadrado menos 2 partido de x cuadrado más 2. Y con eso ya sí que tendríamos derivada y simplificada. Vamos con la derivada del apartado B. En este caso nos dicen que derivemos la función y es igual a e elevado a 1 menos 5x por el seno de x. Si os fijáis, esta es f, esta es g, y entonces lo que tenemos es un producto de funciones, y la derivada sería derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Esta es la regla para derivar un producto de funciones, ¿vale? Entonces, con esa misma regla vamos a hacer las derivadas. Derivada del primero, ¿veis que es una exponencial? Vamos a poner también la regla. Si lo que tenemos es e elevado a una función, la derivada de e elevado a una función es ella misma por la derivada del exponente. Entonces, nuestra derivada en este caso sería ella misma por la derivada del exponente, la derivada de 1 es 0 y la derivada de menos 5x es menos 5. Ahí tenemos la derivada del primero, por el segundo sin derivar, seno de x, más el primero sin derivar, e elevado a 1 menos 5x por la derivada del segundo, que es el seno. Bien, si lo que tenemos es el seno de una función, su derivada es el coseno de la función por la derivada de la función. Entonces, la derivada del seno de x será el coseno de x por la derivada de x, que es 1. Esa normalmente no la ponemos. Bien, ya tenemos la función derivada, pero si os fijáis, tanto aquí como aquí está la exponencial. Entonces lo que vamos a hacer es sacar factor común, e elevado a 1 menos 5x, factor común de menos 5 por el seno de x, y si de aquí quitamos la exponencial nos queda solamente el coseno, más el coseno de x. Y con esto habríamos, vamos con la derivada del apartado C, nos dice que la función es el coseno cuadrado de x partido del seno de x. Como veis tenemos una fracción, entonces la derivada de una fracción será derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, partido del de abajo al cuadrado. Esa es la derivada cuando tenemos un cociente de funciones. Entonces, en nuestro caso, f es el coseno al cuadrado de x. Vamos a ir haciendo la derivada. La derivada del de arriba, bueno, no tenemos aquí puesta la derivada del coseno, vamos a escribirla. Si tengo una función que es el coseno de f, su derivada sería menos el seno de la función por la derivada de la función. Pero claro, el coseno está elevado a una potencia. Si lo que tengo es una función elevada a una potencia, en la derivada tengo que bajar el exponente, colocar la función de la base sin tocar, pero restándole 1 al exponente y luego multiplicando por la derivada de la base. Entonces lo primero que vamos a hacer es derivar la potencia. Para derivar la potencia bajamos el exponente, ¿veis? Colocamos la función tal y como estaba, pero restándole 1 al exponente, 2 menos 1 es 1, y luego lo vamos a multiplicar por la derivada de la base, la derivada del coseno. La derivada del coseno es menos el seno. ¿Bien hasta ahí? Con eso hemos hecho la derivada del de arriba. Ahora por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo, que es el seno. La derivada del seno es el coseno. Y luego lo tenemos que dividir entre el de abajo elevado al cuadrado. Entonces vamos a operar aquí un poquito. Aquí tenemos seno por seno, que son seno cuadrado, pero con un menos. Entonces tenemos menos 2 por el seno al cuadrado de x y por el coseno de x que nos quedaba aquí. Y aquí tenemos coseno cuadrado por coseno, que eso es coseno al cubo. Y todo esto dividido entre el seno al cuadrado de x. Vale, bien, vamos con la última derivada del ejercicio 2 de este examen de derivadas.
En este caso nos dice que hagamos la derivada de la función y es igual a arco tangente de la raíz de 2x menos 3. Bien, si lo que tenemos es la arco tangente de una cierta función, la derivada es 1 partido de 1 más la función al cuadrado y multiplicado por la derivada de la función. Esa es la regla para derivar una función arco tangente. Entonces, siguiendo esa misma regla, nosotros lo que vamos a hacer es la derivada primero de la arco tangente, que es 1 partido de 1 más esta función, la raíz de 2x menos 3, toda ella elevada al cuadrado. Pero ahora tengo que multiplicar por la derivada de la raíz. Bien, si lo que tenemos es la raíz cuadrada de una función, su derivada es 1 dividido entre 2 veces la raíz de la función por la derivada de la función. Entonces lo que vamos a hacer es derivar la raíz como haciendo 1 partido de 2 veces la raíz de la función, pero multiplicado por la derivada de la función de dentro. La derivada de 2x es 2 y la derivada de 3 es 0 porque es una constante. Este 2 y este 2 los podemos simplificar. Este cuadrado con esta raíz también se pueden ir. Y entonces lo que nos va a quedar es lo siguiente. 1 partido de 1 más 2x menos 3 multiplicado por 1 partido de la raíz de 2x menos 3. Juntando este 1 con este menos 3 nos quedaría 1 partido de 2x menos 2 por 1 partido de la raíz de 2x menos 3. Y con eso tendríamos derivada al arco tangente.